por favor. Gracias, muchachos. Ya no me dan ni agua mineral, nada, me tienen a pan y agua. Y eso que uno es fiel. Escuchame, ¿qué haces, Javier Díaz? ¿Cómo estás, Babi? ¿Bien? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Qué haces? Señor. Pizza. Escuchame, ni una porción de pizza de la Rinconada me Pero guardaron. boludo, pizza, se Llego le con doble corriendo de Z. la radio, ¿De dónde es la pizza? de la Rinconada. La Rinconada. La mejor pizza de Palermo. Masa Pizza madre. de masa Chicos, madre. Que yo no la probé hoy, ¿eh? Llega Navidad y usted debe estar buscando armar el arbolito. Las bolas de adorno las tiene Levina. Miren la cantidad de bolas de cómo armó para Navidad. Ahora, ¿vos no te diste cuenta, Levi, que con tanta luz de atrás salís oscuro? Claro. Hay que poner algo que te refracte de adelante. Pero no importa, ya está. El papelón ya está hecho. Bueno, ¿qué dice la editorial de hoy? Porque el juego este es... Me ponen... Ahí está. Opción... Opcional con Con pasas pasas de de uva. Sí. Había hecho otro que decía pónselo por la vacuna. Pero esto tiene que ver con el desastre de este año. Termina un año de Alberto y Alberto se despide del año con la mejor mentira de los 12 meses, que fue: vamos a estar todos vacunados antes de fin de año, 300.000 dosis. Lo más lindo que Ginés González García parece los perros de los colectivos, ¿viste? Esos que hacen así con la cabeza. Porque Alberto hace la payada y González García dice: le falta la botella de vino y los 2 vasos. Así es, un aplauso para el presidente. Tanto nos creen boludos. ¿Cómo van a vacunar 300 dosis antes de fin de año si no tenemos ni la jeringa? Muchachos, no mientan más, no tomen más de boludo a la gente. Estamos pasando... Casa de Caro, ven y sentate. Te trajiste las altas, ¿eh? ¿Cómo sabés que lo único que te limita a los lobos hambrientos esteparios que hay en este Estos programa? tacos, ¿vos Claro, decís? esos tacos donde nos sentimos, el animal se siente inferiorizado y se calla la boca, porque somos todos enanos acá, pero realmente Pero así por los vos. tacos se ponen. ¿Eh? Vos serás enano, nosotros Vos eras somos enanos. enano, claro. Ah, mirá cómo se te A nosotros retomaron no- todos, ¿eh? No nos metas en ese... Nosotros somos altos. Chicos, les voy a explicar una cosa. En la altura nuestra, salvo Levi, en la altura nuestra, díganlo, 5 centímetros de diferencia, 7. O sea, eso es problema de enano. Que dice, yo tengo 1,67, no 1,65. Ahora entiendo. ¿A dónde ¿A vas? dónde te fuiste vos? No, estoy... No, En esa no me- mierda de cerebro que tenés. Pensé que hablabas de mis tacos y hablabas vos de no, de les quién se digo pelea por 2 que centímetros los enanos con se vos. pelean, ¿no viste? Claro. Con Feynman. Feynman se pone así, te mide, ¿viste? Se pone y te mide. A ver. Y además Feynman tiene el culito duro, porque cuando iba a la facultad en colectivo, porque hizo guita de grande, no podía agarrar el pasamano. Entonces, haciendo equilibrio así, se le endurecieron las cachas, que parece un servilletero. Lo mejor de este canal está atrás de las cámaras. Gracias por estar, muchachos. Bravo. Y estar siempre con buena onda. Bueno, hay muchos temas. No, decía Alberto de la vacuna. ¿Por qué, con qué necesidad, Alberto, decir semejante boludez? Decir, che, griten más. Doman, grita más, que acá estamos haciendo pelotudeces. Bueno, ¿con qué necesidad decir que íbamos a vacunar a 300.000 personas antes de fin de año? Ni si nadie le preguntó nada. ¿Para qué salió a decir eso? Ahora empezaron hoy, bajaron todo con cara de conspicuo a la Casa Rosada. A ver, viste, vamos a ver cómo los cagamos a los boludos de nuevo, a ver qué castigo le damos. Pensamos volver a fase 3, fase 2. No, la culpa es de ustedes. Ahora la fase de la pistola. Ustedes hicieron el velorio de Maradona, la marcha de River, la marcha de Boca, el apoyo a los delincuentes en Plaza de Mayo, la marcha del aborto, la marcha del pañuelo azul. La culpa es suya, Alberto. Usted es el gobierno, usted hizo esas marchas. No la organizamos nosotros. Vio que usted cuando nos decía que no éramos el pueblo, esos tipos, decía usted. Esos tipos que andan con la bandera pidiendo que la Corte Suprema labure. Bueno, los tipos guardamos la bandera y hicimos caso. Dijimos, y por ahí tiene razón, somos los rompecuarentena. Tiene razón, Alberto, y nos fuimos para casa, como boludo. Y ahí cuando nosotros nos fuimos para adentro con la bandera, usted sacó a la turba esa de inadaptados que lo siguen, a todo eso barra brava, a todo eso descerebrado que tiene bombo, bombo, bombo. Ahí está, todo contagiado. 15 días, todos podridos de nuevo. Volvimos a tener muertos por el coronavirus. Y encima, en cambio de agarrársela con los inadaptados, nos dice, y vamos a volver a fase 1 en el verano. Déjese joder, mire que yo que estaba dentro de mi casa con el sol que hay afuera porque usted hizo el velorio de Maradona,
porque hizo la cosa de River, la cosa de Boca, la de pañuelo verde que andaban a lo beso de lengua sin barbijo. No, bánquesela, hermano. Usted hizo el quilombo, Alberto. Con todo respeto, maestro, pero usted hizo el quilombo. ¿Quién lo mandó a hacerse el demagogo, a hacer el velorio ahí de Maradona, tomaron la Casa Rosada? Yo no fui. Yo estaba como un boludo con el barbijo laburando, ellos no fueron. Estaban con el barbijo laburando. Los tipos esos que usted nos decía, y que Cafierito decía que éramos nosotros, no era el pueblo. No somos el pueblo. No, lo que no somos el pueblo, los boludos, los odiadores, los rompe cuarentena, estábamos todos laburando con el barbijo para pagar impuestos, para que esa caterva de atorrantes de mierda tomen la Casa Rosada para hacerle ver a usted que si esto no es el pueblo ¿dónde está? Por eso le digo, Alberto, no me va a poner de nuevo dentro de casa. No me voy a bancar una fase 3, 4, 5, 6. Termínenla, flaco. Fallaron. Tenemos más de 40.000 muertos. Es un desastre. Encima usted, querido presidente, con todo respeto, nos sale a tomar de pelotudo diciendo que la vacuna va a estar el mundo entero. ¿Quién lo dijo primero? Que hasta mediados del año que viene no había vacuna. El boludo, el arruina asados, el escupe asado. No va a haber vacuna hasta mediados del año que viene. Está en periodo de prueba. Van, vienen, aprueban, desaprueban. Y en el mundo civilizado, hablamos de Inglaterra, hablamos de España, en la Republiqueta Bananera, todavía no sabemos ni dónde la vamos a poner al freezer. Vieja, sacá el pelleto que viene con la vacuna. Déjense de joder. Además, Alberto, me tuvo una semana con el brazo levantado porque dijo que nos iban a vacunar. Yo como un boludo andaba por la calle así, digo, ahora cuando vengan vacunando me la ponen enseguida, porque somos 300.000 para vacunarnos. Déjese de joder, Alberto. La verdad, no nos tomen más de boludo. Y con respecto a su socia, la vicepresidenta, hoy la Corte Suprema se acojonó, parece que va a haber justicia, ojalá. Yo prefiero justicia antes que la vacuna. Pero usted dijo, entre la salud y el dinero, ninguno de los dos, me acuerdo. Yo ahora, entre ustedes y la justicia, me quedo con la justicia. Ojalá que la justicia la vacune a Cristina.